Hola a todas y a todos. Hoy traigo una película del año 2000. Aunque se rodó en 1999, se estrenó lo que es un año más tarde. Es una película española y está dirigida a lo que es por Imanol Uribe. Imanol Uribe lo he comentado en más de un vídeo, me lo habréis escuchado decir, ¿no? Que es uno de los directores españoles que más me gustan, ¿no? Del cine español. Me gusta porque creo que tiene lo que es una carrera bastante sólida en las películas, son bastante coherentes, unas con otras, podemos hacer un compendio de todas sus películas y decir que tiene una trayectoria muy compacta, ¿no? Las películas no tiene malas películas, tiene algunas más acertadas que otras, mejores películas, algunas que otras, pero no puedes decir que Manuel Uribe tenga una mala película, ¿no? Desde La muerte de Miquel o Adiós pequeña, Días contados, ¿no? El rey pasmado, la de Juana, aquella en clave de comedia, eh, la que toca, ¿no? Que no he dicho el título, pero que se titula Plenilunio. Aquí tengo lo que es la copia, ¿no? En DVD, ¿de acuerdo? De la edición de esta de un país de cine, ¿no? De un diario, ¿no? Que por lo menos ese diario, que siempre lo he definido como un cutre diario español, como muchos de ellos, ¿no? No quiero citar lo que es el nombre en sí, ¿vale? Pero sí, de vez en cuando esos diarios aportaban lo que era algo de cultura y demás en algunas iniciativas que sacaban en colecciones, ¿no? De películas en VHS antiguamente, luego en DVD y todo esto, y sí hizo algunas aportaciones lo que es pues al cine, lo que es patrio, ¿no? Al cine español, ¿no? Para que fuese más accesible lo que es para todo el mundo, ¿no? Comprando con las ediciones del diario, del suplemento semanal, etcétera, ¿no? Bien, la película se titula Plenilunio y, como estaba diciendo, está dirigida por Imanol Uribe, ¿no? Y fue otro de los films que hizo pues, a finales del año 90, ¿no? Entre mediados y finales del año 90, concretamente, como he dicho, en el año 99. Y en ella, pues, nos narra una historia que ya estaba contada previamente, ¿no? En un libro, porque esta historia la escribió en una novela Antonio Muñoz Molina, ¿no? Ese escritor, ¿no? De origen, creo que es de Úbeda, ¿no? De Jaén, ¿no? Es de Úbeda. Y esa novela, por lo visto, por lo que leí y demás a lo largo de los años y todo esto en artículos de prensa y en declaraciones que había hecho Imanol Uribe, en entrevistas, ¿no? En vídeos también, en los extras también que vienen unos cuantos extras lo que hay en este DVD, que lo comenta también, pues que Imanol Uribe iba detrás de hacer una película y no sabía en qué trabajar, ¿no? Y cuál iba a ser su próxima película. Y para lo cual un compañero suyo, amigo suyo, le había dicho que había leído lo que era una novela de Antonio Muñoz Molina, se llamaba Plenilunio, que estaba muy bien porque trataba lo que era sobre un asesino, una especie de asesino en serie, un psicópata, un violador de niñas, ¿no? En una pequeña ciudad de provincia española. Y la historia también, pues que paralelamente nos contaba la historia del investigador, en este caso un inspector de policía, ¿no? Que es un recién llegado al pueblo, porque puesto que había hecho muchos años de servicio lo que en el País Vasco y demás, con el tema de ETA y todo eso. Y tiene una historia de amor con la maestra de la niña, ¿no? La maestra que le da clases lo que es a la niña, ¿no? A una de las niñas que aparece lo que es muerta, lo que es al principio de la película, ¿vale? Y Manuel Uribe decía que no encontraba momentos, a ver si se la leía, la novela y todo eso. Bueno, que al final le insistieron mucho y dice que otro amigo suyo, una vez compartieron taxi y demás, se la dejó acaso hecho lo que es olvidada en el taxi, ¿no? En el asiento trasero del taxi, y ella la tuvo que coger, se la leyó y que le encantó, ¿no? Lo que es la novela. Y entonces pues compró los derechos legales, habló con Antonio Muñoz Molina y le dijo que perfecto, que sí, que le vendía los derechos legales, ¿no? La productora, ¿no? De Imanol, o para la productora que trabajaba Imanol Uribe, y a partir de ahí pues empezó lo que es la preproducción, ¿no? Para lo que es el guión contó con Elvira Lindo. Elvira Lindo es la escritora esta de Manolito Gafotas, todas estas novelas, ¿no? De tono infantil y demás, de Manolito Gafotas. Luego creo que hizo también una contada desde el punto de vista de una niña, ¿no? Creo que se titulaba Olivia y demás. Yo no la he leído. Sí sé que la ha ido lo que son escribiendo a lo largo de los años y la han sacado y la han ido editando, ¿no? Varias entregas, ¿no?
que se han hecho muy famosas, ¿no? Hicieron una película en el año 95-96, creo que de Manolito Gafotas, la verdad es que me pareció muy mala. En aquella creo que salía Adriana Ozores, ahora de cabeza, ¿no? Que interpretaba a la madre de Manolito Gafotas, que es una de las protagonistas de este film, ¿no? Ya hablaremos de ella cuando lleguemos a lo que es el apartado de los actores. Y nada, pues que se puso mano a la obra, Elvira Lindo, ¿no? Y guionizó lo que es esa novela de Antonio Muñoz Molina, ¿no? Esta novela de Plenilunio. Para la elección de la ciudad, porque como he comentado, ¿no? Está lo que es basada la novela, lo que es una pequeña ciudad, en una ciudad de provincia, nunca se especifica qué ciudad es. Para ello, hizo un viaje, lo que es Imanol Uribe, quedó con Antonio Muñoz Molina y fueron a Jaén, ¿no? Estuvieron en Úbeda, ¿no? Y le fue pues enseñando toda la ciudad de Úbeda, su Úbeda natal, ¿no? De Antonio Muñoz Molina, y le iba hablando cuál era la casa del asesino, bueno, en su cabeza, ¿no? Dónde se había imaginado, ¿no? Que era la casa del asesino, por donde él recorría la ciudad de los Recovecos en busca de niñas, ¿no? Para abusar de ella y matarla y todo esto. Y donde se pues desarrollaban muchas de las escenas que él había escrito, ¿no? en su novela. Entonces Imanol Uribe pues captó más o menos la idea, ¿no? A la hora de ver qué ciudad o dónde le iban a rodar, y quería buscar lo que era una ciudad que fuese lo suficientemente grande como para que un asesino pasase desapercibido, pero no tan grande como para que lo que es la pareja protagonista, lo que es Miguel Ángel Solá, el inspector, y Adriana Ozores, pues no se encontrasen nunca, sino que tuviesen lo que es encuentros fortuitos en mitad de la calle y todo esto, ¿no? Para desarrollar la historia. Y yo creo que esto lo rodó, no sé, si por Castilla y León, algún pueblo, alguna ciudad pequeña o algo de esto, porque vamos, los coches todos tienen la matrícula que empieza por la P, ¿no? Que es de Palencia, ¿no? De Castilla y León, de la región de Castilla y León o la comunidad autónoma de Castilla y León. Pero en ningún momento se cita, ¿no? La ciudad que es y eso. La verdad que la ambientación está muy bien, está muy lograda, la fotografía muy lograda, ¿no? Nos presenta lo que es la película con mucha, por así decirlo, como una puesta en escena muy sobria, ¿no? Bastante sobria, ¿no? Se filma muy bien lo que es durante las noches, esas noches de luna llena con el plenilunio y demás, donde acontecen lo que son todos los sucesos, ¿no? De los abusos, ¿no? Y las muertes, aunque no se ven específicamente, ¿no? Ni explícitamente, ¿de acuerdo? Pero esas noches oscuras están bastante bien rodadas, ¿no? Con la mirada a través del ojo del asesino y todo esto. Y, y durante el día, ¿no? La fotografía, ¿no? Y esa puesta en escena es bastante austera, bastante sobria, pero nos retratan la crudeza, ¿no? Que nos están contando de esa historia, ¿no? Por un lado, la historia del asesino, ¿no? Y cómo sufren las víctimas, ¿no? De los familiares, de las niñas muertas y todo esto, pues cómo sufren lo que es, pues, a través, ¿no? de los actos tan atroces, ¿no? que comete, ¿no? El asesino interpretado por Juan Diego Boto, y esto lo digo porque no es ningún spoiler, ¿no? Porque al principio de la película una de las cosas que me llamó la atención, es una de las cosas que me gustan de este film, que te presentan ya al asesino, ¿no? Desde justo el minuto uno, ¿no? Del film, ¿no? Ya sabes quién es el asesino y te lo presentan, no te lo escamotean, no de estas películas de intriga, que a ver si averiguas quién puede ser el asesino y todo esto, sino que te van contando la historia del asesino desde el principio, ¿vale? Y te lo muestran tal y como es, ¿no? Y por otro lado van contando lo que es la historia, porque tiene como dos líneas argumentales paralelas, de esa historia de amor entre el inspector de policía, en este caso interpretado por Miguel Ángel Solá, que es un actor argentino, al cual yo pues desconozco, la verdad, porque no lo he visto en ninguna otra película eh, española, ¿no? Por así decirlo, y de cine argentino tampoco lo recuerdo, ¿no? Entre las películas argentinas que haya visto, pero es un actor eh, muy experimentado, por lo que se ve, ¿no? Ya Imanol Uribe lo comentaba, que cuando se lo presentaban, que él había visto Imanol Uribe, una película en la que decía que este Miguel Ángel Solá hacía de una especie de soldado argentino en la Patagonia y demás, y le gustó, ¿no? Cómo interpretaba y todo eso, y que cuando ya aprovechó que estaba de visita por Madrid este actor, Miguel Ángel Solá, y concertaron una cita, y ya lo conoció y que intentó convencerlo, ¿no? Para que trabajase en su película Plenilunio, pero que este actor al principio fue reticente, ¿no?
porque decía que el papel era muy duro de ese policía, ¿no? Que venía con traumas de haber estado ejerciendo lo que es de inspector en el País Vasco, ¿no? En plena época de los 80, 90, con la trama de ETA, que llevaba 14 años, 15 años, decía, en el País Vasco, y había sido amenazado, ¿no? por ETA y todo eso, que en una tercera línea argumental también nos cuenta, ¿no? Una pequeña historia con lo de ETA, ¿no? Ya no lo meten ahí, ¿no? Temática recurrente, ¿no? En la filmografía de Imanol Uribe. Sin ir más lejos nos vamos a Días Contados, una película que había dirigido 6 años más atrás, ¿no? Y la tenéis comentada en el canal y es mi película favorita, ¿no? De Imanol Uribe. Y, y la verdad que el actor al principio fue reticente, pero al final aceptó, ¿no? Según dice Imanol Uribe, dice que le hizo una oferta que no podía rechazar, ¿no? En plan Padrino, ¿no? Y se lo vendió de tal forma porque dijo que sí, se metió mucho en el papel y quedó contentísimo, ¿no? Lo que es con el resultado, ¿no? De su interpretación en este film, ¿no? En Plenilunio. Por otro lado tenemos a Adriana Ozores, otra de las protagonistas. Lo que es esta actriz, la cual yo no he seguido mucho porque creo que películas de ella, creo que salían esas de Manoligo, Gafota y ya está. Siempre la he vinculado más a la serie de televisión y todo eso, como aquella serie de televisión cutre salchichera, que era ¿cómo se llamaba? La de los policías de Paco, no sé qué, una de a mediados de los 2000, ¿no? Que salía, la actriz está haciendo lo que es de mujer, ¿no? De Paco Tous, ¿no? Del protagonista de la serie. Pero esta actriz, que ha trabajado muchísimo en teatro y actuó también en películas de los primeros de los años 80, en comedias ligeras, aquellas como El Ligero Mágico y todas estas de Andrés Pajares, Fernando Esteso, todas las que se hacían dirigidas por su tío, ¿no? Por Mariano Ozores, ya que lleva un apellido, lo que es insigne dentro de lo que es de la filmografía española, ¿no? Una familia de Antonio Ozores era su tío, Mariano Ozores también era su tío, el director Mariano Ozores y Antonio Ozores el actor, ¿no? Y ambos, bueno, todos eran guionistas y todo esto producían también películas y demás, ¿no? Y la verdad que la actriz aquí me sorprende, ¿no? El papel que hace. Hace de maestra de la primera víctima, ¿no? Del asesino en serie. Y la verdad es que lo hace muy bien. Lo hace una actuación muy contenida, así como la de Miguel Ángel Solá, ¿no? Y nos retrata lo que es, pues, una maestra de una pequeña ciudad de provincia, como estamos hablando, ¿no? La cual pues es madrileña, pero se fue allí por su pareja, que era su marido, el cual tuvieron una historia de amor, tuvieron un hijo, ella es madre ahora soltera, porque tiene un hijo adolescente de unos 14 años, ¿vale? Nos cuentan en la película. Y tal como lo refleja ella en sus actuaciones, tal como en sus diálogos, ¿no? Las expresiones a la hora de actuar y demás, pues lo hace muy bien, ¿no? De hecho, hay en esa historia de amor, es que es una especie de historia de amor-desamor. No quiero contar mucho por si no la habéis visto, ¿no? Por no contar muchos spoilers, ¿no? De esta historia de amor que tienen, ¿no? Que es uno de los pilares en los que se centra la película, ¿no? Junto con la historia de terror o de thriller, ¿no? Del asesino. Y pues cómo vive ese amor-desamor, ¿no? Cómo se enamora del policía, de Miguel Ángel Solá, y cómo es una especie de amor imposible y todo eso. Y la verdad que lo hace muy bien, ¿no? Esta Adriana Ozores me gusta mucho, ¿no? En una de las frases, uno de los diálogos le dice totalmente convincente, ¿no? Y muy bien interpretado, ¿no? Su personaje, pues le dice al personaje del inspector, ¿no? De policía, le dice eso: soy una persona que estoy acostumbrada a estar sola, pero no soy una persona solitaria, ¿no? O sea, que soy una persona que a lo largo de los años, pues su marido como la dejó, tuvo una aventura no, la dejó por otra persona que encima era una amiga suya, que cuidaba también a su hijo, una historia que empieza a contar y demás, y todo eso. Pues puedes ver, ¿no? Cuando cuenta esa historia, ¿no? Cómo transmite ahí lo que es no la soledad, porque lo deja bien claro que no está sola, sino que como que se ha acostumbrado, ¿no? O sea, a ser una persona lo que es, eh, que, que se ha levantado por sí misma, ¿no? Que vive con su hija en un pequeño pueblo, pero que estaba ya pues agobiada de estar allí en ese pueblo, de la misma rutina, la misma esa, pero también quería dejarle claro a la otra persona, ¿no? Al inspector de policía,
que no es una persona solitaria, ¿no? Que no se sentía sola, ¿no? Que no es una persona de estas que se sienten solas y que tienen que ir buscando pareja y demás y todo eso, ¿no? Sino que se había enamorado realmente de esa persona y no quería estar con alguien por no estar sola, sino que realmente se había enamorado de él. Y es lo mismo, Miguel Ángel Solá lo hace genial también, una actuación súper contenida, muy aguerrida, hace un personaje, lo que ¿cómo decirlo? No solitario en este caso, porque él está casado, pero tiene una historia personal detrás, su mujer está internada en un sanatorio, la gran Charo López, pedazo de actriz española, ¿no? Fortuna C, Jacinta, Los gozos y las sombras, ¿no? Aquella novela de Gonzalo Torrente Ballester, ¿no? Con Eusebio Poncela, maravillosa, ¿no? Películas como Epílogo, Secretos del Corazón, que las recuerdo también, una actriz súper curtida en teatro. Pues esa gran actriz, ¿no? Esta gran actriz, mejor dicho, que es Charo López, pues hace de la mujer, ¿no? Y se ha quedado tocada y la ha metido en un sanatorio, puesto que cuando esos años de servicio en el País Vasco de su marido, del protagonista, pues la han afectado muchísimo, ¿no? Porque ha estado amenazada por ETA, con llamadas anónimas por teléfono a deshoras, y todo eso lo refleja muy bien cuando la escena en la que sale Charo López, ¿no? Y cómo vive también Miguel Ángel Solá, ¿no? Ese trauma de su mujer, ¿no? Y esos miedos, ¿no? Que tienen que afrontar y demás por haber estado allí inmersos en pleno conflicto de ETA, ¿no? En los años 80, en los años 90, pues está muy bien retratado, ¿no? Y eso. Me encantan las escenas esas en las que se ve ella como rutina, ¿no? Como lo que es un quehacer diario, que cada vez que va a coger el coche, ya está en un pequeño pueblo, en una pequeña ciudad de otra comunidad autónoma, pero se agacha siempre bajo el coche a mirar a ver si le han puesto lo que es una bomba lapa, ¿no? Debajo del coche para hacerlo explotar, ¿no? Algún terrorista le ha seguido la pista, ¿vale? Y quiere ajusticiarlo, cargárselo, asesinarlo, ¿no? Y la verdad es que está muy bien. Y luego hay otro personaje que también está muy bien, interpretado por el grandísimo Fernando Fernán Gómez, ¿no? Que hace del cura, un cura jesuita, porque nos lo va mostrando al principio muy sabiamente lo que es Imanol Uribe, ¿no? Cuando se ve en la sacristía, ¿no? Después de oficiar misa y todo eso, se ve al cura y al protagonista hablando con él eh, sobre los asesinatos, sobre lo que ha pasado, ¿no? Y sobre todo haciéndole lo que es una visita, hablando porque él ha sido alumno suyo, ¿no? El protagonista, Miguel Ángel Solá, ha sido alumno suyo porque era un niño huérfano y además que se crió en esa ciudad, en ese pueblo, que por eso vuelve ahí, pide destino ahí, y para alejarse del País Vasco, y pues empieza a mostrarnos todo eso, empieza a hablar lo que es Fernando Fernán Gómez, este maravilloso actor, algún día haré un especial de él, ¿no? Sobre pues eso, sobre sus ideales y todo eso, pero antes previamente nos lo enseña con la cámara ahí lo que es Imanol Uribe, ¿no? Y nos enseña un cuadro del Che que se ve en la pared y se ve también lo que es una especie de escrito, cuadro, dibujo de Rafael Alberti, el que que hizo para Amnistía Internacional, ¿vale? Y nos va lo que es ya con esas pequeñas muestras que nos va enseñando, ¿no? En un plano secuencia, ¿no? Que va pasando muy rápido, ¿vale? Por la pared decorada con todos esos símbolos, lo que son comunistas y demás, ¿no? Porque en una de las frases, tiene frases maravillosas, ¿no? Fernando Fernán Gómez, como esa frase por ejemplo, dice: yo que he combatido la guerra civil, otra vez la guerra civil, un tema latente, que luego tocaría más tarde en El viaje de Carol, en el año 2002, y Manuel Uribe, ¿vale? Esa es una buena película, ¿vale? De la guerra civil. Pero bueno, aquí de soslayo, ¿no? Tangencialmente la toca un poco, ¿no? También la guerra civil. Y lo que es la posguerra y todo eso. Y dice Fernando Fernández Gómez: yo que antes de ser cura, pues combatí con el bando nacional, ¿no? Y maté a muchos hombres en la guerra. Dice: luego posteriormente, después de la guerra me hice cura. Dice: y luego posteriormente con los años me hice comunista, ¿no? Y no expresa. Entonces, pues interpreta a un cura jesuita y lo hace muy bien. Tiene frases maravillosas, ¿no? En esa película. Imagino que confecciona el guión y extraída de la novela, ¿no? Como una frase que me encanta, esa frase cuando está hablando con él y dice el protagonista, Miguel Ángel Solá, dice: padre, es que no puedo, dice, ¿recuerdas cuando eras niño y jugabas con tus compañeros y los días que llovían aquí en el internado, pues os tenéis que quedar en los pasillos de las aulas dentro y no podías salir a jugar al patio y todo eso? Y decía: no me acuerdo de muchas de esas cosas, le dice: padre, ¿no? Y dice Fernando Fernán Gómez, dice: esto te pasa
Dice, por no haber tenido hijos. Dice, las personas, dice, que no tienen hijos no pueden lo que es tener recuerdos, no pueden recordar, ¿vale? Y esa frase se me quedó grabada ahí, ¿no? Eso te pasa por no haber tenido hijos. Dice, las personas que no tienen hijos, dice, pierden los recuerdos, ¿no? Y esa frase es una frase maravillosa. Tiene frases antológicas, ¿no? Lo que es Fernando Fernán Gómez y su calidad interpretativa, las miradas, la entonación de la voz, los gestos, cómo gesticula, ¿no? Se nota que es un actor de la copa de un pino, no como los actorcillos de tres al cuarto españoles y actorcillas, actorcillas están mal dichas evidentemente, pero es que me ha salido la carrerilla, y actrices, ¿no? De tres al cuarto como hay en los últimos 20 años, ¿no? En el cine español, ¿vale? Bien, pues hace un personaje, la verdad, que sale escuetamente, ¿no? A lo largo de varias secuencias de la película, pero aporta muchísimo, ¿no? El personaje de Fernando Fernán Gómez, ¿no? Y cómo va contando la historia esa también de cuando él, pues, fue su profesor, ¿no? En ese internado, ¿no? Jesuita, ¿no? Donde estudió, ¿no? Y donde acogieron a Miguel Ángel Solá, ¿no? Al personaje de Miguel Ángel Solá. Muy bueno, maravilloso. Y luego la parte de terror, por así decirlo, o la parte de thriller que tiene la película, la investigación detrás del asesino, pues está bastante bien rodada por Imanol Uribe. Y hay que decir que es fuerte, tiene escenas muy fuertes ya que saca lo que es un tema delicado, porque son niñas de 10, 11, 12 años, ¿vale? Que este asesino en serie va, pues, abusando de ellas y lo que es matándolas, ¿no? Pero ya desde el principio, la primera toma de la película, que se ve en blanco y negro, y se ven lo que son los pies de una niña con los calcetines y los zapatos como medio caídos, un zapato, ¿vale? Tirada lo que es, se ven solamente las piernas detrás de un matorral de noche en una fotografía de blanco y negro, pues nos va exponiendo ya, ¿no? De qué va a ir la temática de la película. Y la película en ese sentido es fuerte. No porque salga sangre, que sea gore y todo eso, sino por el tema que toca, ¿no? Y que Emanuel Uribe lo decía, dice, me costó mucho rodar, dice, con las niñas que salían, dice, porque muchas de ellas eran su primera película, ¿no? En la que trabajaban y demás, y nunca habían actuado antes. Dice, y escenas sobre todo donde se ve, pues, una posible violación y demás, desnudas que aparecen, lo que es cerca de un río, o tiradas en lo que es en un jardín, en un parque cercano a la ciudad y todo eso, debajo de una planta, de una mata, ¿no? De unos arbustos y todo eso, pues era muy duro para él, primero por la temática que tocaba y luego segundo por las condiciones también, lo que eran meteorológicas que hacían a la hora del rodaje, ¿no? De la producción, dice, porque tenían que estar desnudas las niñas, dicen que le daban una especie de cremas con aceite y demás, pues para que aguantasen mejor la temperatura, porque estaban rodando a 2 o 3 grados bajo cero, ¿no? Lo que son todas esas secuencias, ¿vale? Y la verdad es que nos muestra es impactante, ¿no? Por eso, por la temática que es, ¿no? Y de este abusador, ¿no? Este violador de niñas. Y decía, pues, que le fue muy duro, ¿no? A Imanol Uribe. Dice, quería hacerlo con mucha delicadeza, ¿no? A la hora de dirigirlo. Dice, sobre todo por ser menores de edad y todo eso, que fuesen escenas que fuesen duras, ¿no? Con respeto, pero duras, lo que es porque es un acto atroz, ¿no? ¿Vale? Cometido por lo que es un criminal, ¿no? Una persona, lo que es totalmente despreciable, porque no sé quién puede hacer algo así, la verdad, ¿vale? Es totalmente aterrador eso. Es aterrador con cualquier persona, pero ya con un menor de edad, vamos, se me revuelven las tripas, ¿no? Solamente de pensar que una persona puede llegar a hacer eso. Y tristemente en la vida real, pues, hay personas que pueden llegar a ser así, ¿no? Y de eso, que quería tratarlo Imanol Uribe, ¿vale? Pues con eso, con mucho respeto, pero mostrar por lo que es, ¿no? Que fuese duro, unas escenas contundentes duras, pero con respeto, y que no fuese nada gore, nada de esto, y que por supuesto no causase ningún morbo ni nada de eso, ¿no? Y decía que eso le costó mucho, ¿no? Al igual que Juan Diego Boto, que como ya he dicho que hace el papel del asesino, en este caso, de este tarado mental, que la verdad el tío cumple, los conocemos a Juan Diego Boto, un actor bastante normalito, ¿no? Es un gran actor y todo eso, no es malo, pero ha hecho películas interesantes, pero está un poco encasillado quizás sobre todo en su etapa más juvenil o más veinteañera, ¿no? Cuando era joven y todo esto, con películas como Historias del Cronen, Martin H., luego aquella que hizo de La Celestina también, ¿vale? O Baba, aquella que hizo de Moncho Armendáriz, ¿vale? De aquel pueblecito y todo eso. Y esto como un poco encasillado, por lo cual choca un poco al principio al verlo de asesino, y no lo hace mal, él se nota que se esfuerza, ¿no? Juan Diego Boto, pero hay escenas en las que no
no termina de cuajar por completo. Aún así, de forma general, globalmente, el trabajo que realiza la película, ¿no? Como asesino está bien, ¿no? Quizás le sobran algunos tics que se sacó ahí de la manga, ¿no? Porque dice que estuvo preparando el personaje durante 2 meses antes y demás, y quería lo que es hacerlo muy bien, evidentemente, ¿no? Y decía que, decía, comentaba, ¿no? Juan Diego Boto, que muchas veces salía a la calle, ¿no? Y quería poner lo que era en práctica la mirada del asesino con la gente, y que y ver cómo se movía, ¿no? O lo que es la gente, los ciudadanos andando por las ciudades y todo eso, observar. Dice que muchas veces se pensaba, dice, estoy ya tan metido en el papel, dice que ya he visto a niñas, ¿no? De esa edad y demás. Dice, ya me di miedo ahí, dice, como pensando, dice, ¿cómo puede mirar o cómo puede ver, ¿no? Dice que lo pasó mal, ¿no? A la hora de hacer de meterse en la piel de ese personaje, que lo pasó mal. Le gustó por un lado, ¿no? Porque suponía un riesgo, ¿no? Interpretativo, un riesgo profesional, pero por otro lado lo pasó mal, ¿vale? Y algunos de los tics que tiene flojean un poco, ¿no? Eso de repetir o hasta hablar en susurro mientras lo que piensa en voz alta, ¿no? En vez de haberlo pensado en voz alta, pues lo transmite a través de la palabrería y unos susurros, que son estos despreciables, no sé qué, no sé cuánto, está. Mientras trabaja como pescadero, ¿no? En una plaza de abasto, en un mercado de abasto y todo eso. Pero hay algunos tics que son un poco viables. Pero en cómputos generales lo hace bien, ¿no? No lo hace mal lo que es el personaje, ¿no? De este asesino en serie. Porque por un lado te choca, ¿no? Con esa cara de pardillo que tiene de jovencillo, de no haber roto un plato, ¿no? Porque está bastante joven, sería veinteañero, no tendría 30 años todavía. Y siempre ha tenido cara de niño, ¿no? Juan Diego Boto. Pero por otro lado, esas miradas que va poniendo y todo eso te choca ahí un poquillo y demás. Y eso sí puede llegar a creértelo, ¿no? Que es un tarado de esto, ¿vale? Y, y la verdad que eso, que no lo hace mal. Por lo cual todo el reparto pues, de la película está bastante bien. Es una película muy, muy recomendable, ¿vale? Esta de Plenilunio. Ahora me he acordado que decía Imanol Uribe que cuando finalizó el rodaje, porque dice que la película la rodó como en dos partes, ¿no? Por un lado, quizás fue por eso por lo que tardó tanto luego en estrenarse, ¿no? Y se rodó un año anterior. Que primero rodaron lo que es la parte de terror, de la persecución de las niñas, lo que es de Juan Diego Boto y todo eso, los asesinatos, toda la parte del forense. La parte del forense también está muy bien, ¿no? Cuando le va explicando cómo ha asesinado a la niña y cómo puede llegar a ser el perfil de ese asesino y todo esto. Y no olvidemos que esto es en el año 99-2000, pues justo el año del estreno de CSI, ¿no? El CSI La Vega que se estrenó en el año 2000, pues ya aquí tenemos unos ciertos apuntes antes, ¿no? Antes de esa mítica serie que ha habido, ¿no? Y que tantas temporadas han sacado y que se siguen sacando y con tantos spin-off, ¿no? Pues aquí tenemos mucho de ese apartado, ¿no? Policial desde el punto de vista forense, ¿no? Y esa parte también está bien. Pero rodaron eso, como estaba comentando, rodaron primero todas las tomas del asesino, de la niña, y que luego ya Juan Diego Boto, cuando había terminado ya, terminé la película, luego ya rodaron esa historia paralela de amor, ¿no? Tan cruda, tan real, ¿no? Y tan bien rodada, ¿no? Y también lo que interpretada. Es muy bonita la historia de amor. Aunque ya digo que es amor-desamor, o desamor-amor, la puedo entender de una forma y de otra, y no estoy adelantando spoilers, ya cada uno que saque sus interpretaciones al final de la película, ¿vale? Pero hay que decir que eso, que una vez que terminó esa parte de terror, pues se puso a rodar la historia de amor, ¿no? Con Adriano Ozores, con el Miguel Ángel Solá, y que ya viendo finalizada ya la segunda parte, luego a la hora de montarlo, intermezclarlo todo, pues que se le ocurrió rodar una escena que no estaba en el guión de Elvira Lindo, pero sí en la novela original, que es cuando la parte final se tiene que ver lo que es el policía con el asesino, ¿no? En serie. No quiero decir nada más, ni dónde está rodada, ni nada de esto. Y ahí dice que volvió a llamar a Juan Diego Boto, dice, necesito que retome el papel. Dice, si no quieres no pasa nada, prescindo de esta escena final que quiero añadir y la dejo tal como había planeado en un principio. Y Juan Diego Boto dice, te doy la contestación en 24 horas, tengo que pensármelo muy bien, dice, porque lo pasé muy mal metiéndome en lo que en el papel de asesino en serie y meterme otra vez en el papel, dice, me va a suponer lo que es un desgaste emocional muy grande, ¿no? O un esfuerzo muy grande, le dijo. Y al final la rodaron, ¿no? Está metida en esta película, ¿vale? Recomiendo, ¿no? Que veáis esta Plenilunio. Es de las películas que más desapercibidas han pasado en la trayectoria de Manuel Uribe, pero no es de las peores, ¿no? Por así decirlo. No tiene películas peores. Yo la catalogaría como
de la media hacia arriba, porque es bastante buena, ¿vale? La he visto un par de veces, la vi hace 2 o 3 noches, la volví a ver, ¿vale? Hacía un tiempo que no la había visto, años atrás que no la había visto, y, y la verdad que la segunda vez que la he visto ahora todavía me ha gustado más que la primera, Leven, como suele pasar, ¿no? Le coges cosas nuevas, te das cuenta de nuevos detalles y todo eso, ¿no? En cuanto a la trama, y sobre todo de la trama de amor, ¿vale? Me he fijado ya en la trama de amor, porque la otra vez la vi hace 10 12 años, ¿no? Y conforme madura y eso, pues vas encontrando lo que son también formas de pensar también en muchos casos nuevas, ¿no? O formas de pensar que se te arraigan ahora a determinadas edades y no se te habían arraigado lo que es a edades más tempranas, ¿no? Con 20 con 30 años y todo esto, ¿vale? Y me gusta mucho, ¿no? Me gusta mucho esa dualidad de la película. Por un lado, la historia de terror cruda, dura, y por otro lado, la historia de amor, ¿no? Y sobre todo la historia de amor, pues, esos matices que la vas encontrando ahora, esos detalles, las conversaciones, cómo se miran los personajes principales, Miguel Ángel Solá, cómo se mira con Adriana Ozores y viceversa, la música que va sonando, ¿no? De estándares norteamericanos, de Flying to the Moon y demás versionado y todo eso, música jazz que suelen poner cuando van en el coche o cuando están en casa cenando o en algún restaurante, esas cenas que tienen, o el encuentro, ¿no? El encuentro, la verdad, tienen un encuentro, la verdad, en un hostal, en una pensión o en un hotel, lo que es en la afuera, ¿no? De la ciudad, y me gusta cómo quedan, ¿no? Para tener el primer encuentro que tienen entre los dos, ¿no? Y demás, lo que es Adriana Ozores y Miguel Ángel Solá, pues cómo está narrado, lo que es de forma cinematográfica, cómo está rodado con un punto de ternura muy bonito, la verdad, pero también muy realista a la vez, todo muy realista. No me refiero a narrado cinematográficamente de forma como espectacular, ¿no? Lo que cinematografía para mí significa de forma general que es espectacularidad, ¿no? Y ya sabemos que el cine pues tiene ese componente fantástico, de espectacular y todo eso, sino que está narrado lo que es con un punto de realidad abrumador, ¿vale? Pero a la vez muy bellamente, ¿no? Lo que son dirigidas todas esas escenas por Imanol Uribe, ¿vale? Y como he dicho, ¿no? Por un lado tenemos esa historia de contraste, de amor-desamor, y por otro lado, en la otra línea argumental, ¿no? El tema que se supone que es principal, que es el asesino, ¿no? Y cómo quieren capturar a ese asesino, ¿vale? También, obviamente, lo que es filmado, ¿no? Por Imanol Uribe, y cómo están entremezclados a la vez, ¿no? Esas dos líneas argumentales, ¿de acuerdo? Decir también que creo que en una de las escenas quizás me recordaba a Frankenstein, ¿no? A Frankenstein, la escena de Frankenstein con la niña en el río y demás. Ya sabréis a la escena a la que me refiero cuando veáis la película, o si la habéis visto os vendrá a la cabeza. Y para mí es un homenaje, ¿no? Creo que es una especie de guiño a Frankenstein, pero no solamente a Frankenstein, la película original del 31, ¿no? La de James White, sino también a la película del 73 que tenéis comentada en el canal, que es una joya, ¿no? Una obra de arte, de las mejores películas del cine español, que es El espíritu de la colmena, ¿no? De Víctor Erice. Y ahí también se influencia, ¿no? Lo que es, o se empapa a lo que es Imanol Uribe, ¿no? A la hora de retratar esas noches con esa luna, ¿no? En un riachuelo cerca y demás, una niña, ¿no? Lo que es en ese caso, pues que muerta o que la van a matar por un asesino despiadado, ¿no? En este caso una especie de monstruo, ¿no? Monstruo, que aquí sería el monstruo, sería el Frankenstein, sería el Juan Diego Boto, que es ese repugnante, ¿no? Que sale en la película, ¿no? Y que nos cuenta la historia de ese violador, abusador o asesino, ¿no? Y sobre todo de niña, ¿no? De niña de muy pocos años y la verdad que eso pues, me retrotraía, ¿no? A la película del espíritu de la colmena cuando vi esas escenas con esa luna, el riachuelo y demás, y sobre todo evidentemente por el homenaje, porque ya sabemos que está inspirada en la película, la obra monumental que es Frankenstein, ¿no? Del año 31. Bueno, espero que haya gustado lo que es la review, ¿no? de este film de Plenilunio del año 2000 de Imanol Uribe, y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.